10:30 de 36 a 38. Lo tenemos. Bueno, leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y a la letra dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor ¿de cuántos? Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Siéntese. Tenemos que ver cómo los discípulos daban testimonio de las maravillas de Jesús. Y Jesús no solo anunciaba el Evangelio de la paz, el Evangelio de la comunión, del tener ese amor los unos por los otros, sino que también dice que Él hacía, siendo Dios, hacía bienes, sanando, libertando y haciendo maravillas por donde quiera que Él pasara. No me vaya a decir usted porque era Jesús. Amén. Él no era Jesús, Él sigue siendo Jesús. Amén. Él no era Jesús, Él sigue siendo Jesús. Y tenemos que reconocer cómo Él empezó. En estos versículos nos damos cuenta que un hombre gentil había mandado a llamar a Pedro. Un hombre gentil. En aquel entonces los judíos no podían ver a un gentil porque era abominación para ellos juntarse con alguien. Como cuando alguien va bien vestido, ¿verdad? Y alguien va de trabajo y le dice: mañana te saludo de abrazo, y no. No pasa eso, ¿verdad? Pero el caso es de que no podían ellos tener esa relación porque en aquel entonces los gentiles eran como inmundos para los judíos. No podía tener una relación. Y cuando este hombre llamado Cornelio envió a Pedro para que llegara a su casa, Pedro les fue a comentar y les habló de Jesús. Le estaba dando testimonio de lo que Jesús hacía. Amén. Yo creo que notemos la enseñanza, porque si no vamos. Pedro estaba relatando lo que Jesús hacía. Le estaba platicando a Cornelio y a los que con él estaban. Y les decía: a este Jesús, Dios lo ungió. Mire el mensaje de Pedro, ¿verdad? Y algunos están preguntando: ¿cómo lo ungió? ¿Dónde? Con su Espíritu Santo. Amén. Algunos se preguntan: ¿dónde, verdad? ¿Cuántos se acuerdan del bautismo de Jesús? Amén. ¿Dónde aparece? Iglesia, Señor, ¿cuántos han sido bautizados? Amén. En la enseñanza del bautismo enseñamos el bautismo de Jesús, para que vea que nos olvidamos. Allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 3, el versículo lo busca usted. Dice la Biblia que cuando Él fue bautizado y subió del agua, se abrieron el cielo y vieron al Espíritu de Dios que descendía como paloma y reposó sobre Él. El capítulo 3 solo tiene 17 versículos, así que es sencillo que usted sepa dónde está, ¿verdad? Bueno, búsquelo mejor.
Mateo 3:13. Sí, porque solo tiene 17 versículos, el capítulo 3. 13. Y si no me corrige, no te preocupes. 3:17. 3, 16 y 17. Estábamos, ¿verdad? Solo quería que usted supiera dónde estaba, ¿verdad? 16 y 17. Ahora ahí, el Espíritu Santo, siendo Jesús Dios, vino a reposar sobre él. Y nosotros en este tiempo a veces nos preguntamos por qué el evangelismo no es cosa de que nosotros hagamos por sacar el turno o por cumplir, sino que hay que hacer lo que la Biblia nos manda hacer. Amén. Es muy importante, iglesia, que nosotros hagamos, como le decía la lectura ahí, Pedro estaba relatando de lo que Jesús hacía. Pedro luego que habló estas palabras en forma concisa, solo no parece precisa, ¿verdad? En forma concisa acerca de la muerte y resurrección de Jesús, lo cual fue la acción de Dios, evangelizar por medio de su Hijo. Qué precioso esto, ¿verdad? Por medio de su Hijo, Jesucristo. No fue tan solo la proclamación de su palabra que había sido hecha carne, porque dice la Biblia que era el verbo también, ¿verdad? Que había hecho carne, sino de una palabra que era activa y poderosa en la vida de un pueblo necesitado del poder de Dios. Como nosotros también somos necesitados, ¿verdad? Amén. De un pueblo necesitado del poder de Dios. Y Jesús no solo anunciaba que había que vivir en paz, sino que se arrepintiera de sus pecados y que reconociera el poder de Dios. Y él sanaba, él libertaba, y él hacía muchos milagros, porque nunca predicó el evangelio sin que se diera una señal de su poder. Qué lindo, ¿verdad? Nunca. Él siempre anunció, él siempre predicó, haciendo maravillas. Amén. Amén. Y sin duda, una parte vital del trabajo evangelístico de Dios en el mundo, a través de su Hijo, haciendo bienes y sanando. El evangelismo sin realidad concreta se transforma en palabras huecas y sin sentido. Qué pena esto, ¿verdad? Un evangelismo vacío se transforma en palabras huecas y sin sentido. Que a veces nosotros en este tiempo nos preocupamos más por hablar bonito y por decir, bueno, hermanos, hay que prepararse, hay que tener esto y qué bien. Pero el evangelismo de la Biblia no ha dejado de ser. Sigue siendo ese evangelismo. Tiene que haber por lo menos, poquito, pero tiene que haber. Amén. Poquito. Dios es un Dios que todo lo puede. Pero la iglesia tiene que conectarse para que la gloria de Dios pueda ser manifiesta aquí en la tierra. Porque si no es la iglesia, entonces ¿quién? Amén. Si no es la iglesia, entonces ¿qué va a pasar? Si nosotros, todos como iglesia, nos conformamos y decimos, bueno, ya creímos en el Señor, pero nosotros sabemos de que Dios hizo milagros con sus discípulos, pero ahora ya no. Ahora tenemos que explicar por qué ya no. Tendríamos que explicar por qué ya no.
ya se cansó, se hizo más viejito. Tendríamos que explicar por qué ya no puede hacer milagros. ¿Aló? Amén. Y usted está pensando, ¿y usted por qué no hace? Y yo también le pregunto a usted, ¿y usted por qué no se mete también? Y nos hagamos juntos el trabajo de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Porque este evangelismo sigue siendo un evangelismo de poder. Si nosotros, dice el apóstol, lo que estaba leyendo, eso lo escribió el apóstol. Si nosotros ahora dejamos que sea un evangelismo ya a nuestra manera, van a ser palabras huecas y sin sentido. Hablando de Cristo, pero sin nada. Como el pastel de 3 leches, el rey no le echa leche. Va a estar seco, ¿verdad? Entonces, el anhelo de la iglesia tiene que ser que un día Dios manifieste su poder en cada uno y que todos como iglesia trabajemos conforme al plan y al propósito de Dios. Amén. Amén. Y les decía de que no era fácil para los judíos, pero más sin embargo aquí no solo vemos que Pedro era obediente. Bueno, no fue por su propia voluntad, porque el ángel llegó y le dijo, no dudes en ir con él. Si usted lee la historia de Pedro, le dijo, no dudes en ir con ellos. Era una orden que tenía que ir. Pero bueno, no quiero llegar para allá. Vaya ahí mismo Hechos 43. Y vamos a leer hasta el 47. Hechos 10, 43 al 47. Yo quiero que usted vea esta visita de este evangelismo que hacía Jesús y los que hacían los apóstoles. Aquí él estaba llegando a una casa de un gentil, pero este gentil era tan inteligente que llamó a todos los vecinos y les dijo, vénganse, hoy viene alguien que es distinto a nosotros y yo quiero que le escuchemos. Eso es evangelismo, hermanos. Amén. Amén. Eso se llama evangelismo. Pedro fue a llamar a sus vecinos y les dijo, vénganse, hoy viene alguien que nos va a hablar del poder de Dios. Y escuchémoslo todos, a ver qué nos dice. Algunos dijeron, vamos a ver de qué habla este hombre. Amén. Vamos a ver de qué habla. Hechos capítulo 10, verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Amén. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo quiero que vamos a entenderlo, vamos a leer hasta el 47. Yo quiero que notemos esto, hermanos. Cómo Dios trabaja con la iglesia. Estos eran gentiles, pero ellos estaban atentos y mientras Pedro hablaba, todos estaban percibiendo. El Espíritu Santo cayó sobre todos. Qué lindo es cuando se pone atención. Algo como están ustedes, ¿verdad? Qué lindo es cuando se pone atención, porque la palabra es de Dios y la palabra es espíritu, ¿verdad? Amén. Y el Espíritu Santo llenó a todos los que estaban. Posiblemente Pedro llevaba en la cabecita, ¿verdad? Pero bueno, estos son gentiles, tal vez un día Dios tiene misericordia de ellos o algo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, no en unos, en todos. Amén. Amén. Porque en estos tiempos unos hablan lenguas, otros danzan y otros no danzan. ¿Por qué será? Allá llenó todo el lugar. Allá se llenó la casa donde estaban reunidos del poder de Dios. El Espíritu Santo cayó sobre todos
no dejando a uno solo, sin esa experiencia preciosa, sino que todos fueron llenos. Y mire que sigue diciendo el 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, como diciendo, esto era solo para nosotros, porque los hombres hacemos distinción, los hombres sí ponemos límites, los hombres sí decimos, no, es que será para mí, pero Dios no. Dios hace lo que Él quiere con quien le permita, porque si no le permitimos, Dios no entra en ninguno. Pero si nosotros nos ponemos a la disposición de Dios, Dios entra y quebranta todo el corazón, porque lo puede hacer. Amén. Amén. ¿Por qué lo puede hacer? Ellos se quedaron, esos fieles iban con Pedro, eran judíos también, y se quedaron atónitos de ver que el Espíritu Santo se había derramado en todos los que ahí estaban. Amén. 46, ¿verdad? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso? ¿Estamos? Amén. Amén. Respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y veamos esto. Mire, estos gentiles fueron primero bautizados por el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso a Dios nadie puede limitarlo. Amén. A Dios nadie puede limitar. Ahora nosotros ponemos límites. Usted no puede hablar palabra profética porque usted no ayuna. Y bueno, ¿y quién soy yo? Yo soy Dios. Usted no puede profetizar por esto. Bueno, ¿y quién soy yo? Dios usa a quien Él quiera. ¿Me estoy explicando? Amén. Dios usa a quien quiera. Estos gentiles hablaban lenguas y los fieles los escuchaban y decían, ¿cómo? Ahora nosotros primero preguntamos, fíjese que el hermano es profeta y la hermana también es profeta. ¿Qué es profeta? No, eso no puede ser. Supieran la vida que lleva, supiera cómo se comporta, supiera cómo vive, y nosotros nos hacemos jueces. Pero déjeme decirle, amada iglesia, Dios hace lo que Él quiera con quien sea. Si en el Antiguo Testamento la Biblia nos cuenta a nosotros que una asnita habló también, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible? La otra vez yo les decía, no sé cuánto hace que les enseñaba esto de que si alguien tiene el ministerio o el don de profecía y un día se descarría y se aparta del Señor y de repente está en una cantina y de repente a una cantina llega un hombre que Dios lo va a utilizar y Dios usa al borrachito para decirle, ¿qué haces acá? Dios dice que un día te va a usar. Eso no lo cree cualquiera. En estos tiempos la gente no cree eso, pero Dios puede usar a quien quiera. Dios puede usar a quien Él quiera. Hoy nosotros estamos más en señalamientos, no dejamos crecer ni crecemos nosotros, como aquellos que no comen pero tampoco dejan comer, y eso nos está impidiendo a que nosotros crezcamos como iglesia. El evangelismo tiene muchas formas para ver el poder de Dios, y este Cornelio usó una estrategia muy linda. Amén. Se vale la estrategia en el reino de los cielos y se vale.
usó una estrategia. Él invitó a todos los que estaban a su alrededor y les dijo: vénganse, escuchemos a este Simón, que dice que él anuncia las nuevas de salvación. Y cuando Pedro llega, obviamente la casa estaba llena, porque él no invitó a uno, invitó a todos sus vecinos para que también recibieran de Dios el Espíritu Santo. Amén. Y qué lindo, hermanos, cuando una iglesia, cuando un pueblo, cuando el ser humano se presta para ser visitado por el Señor. Ellos acá no sabían de lo que Pedro, ni siquiera sabían de lo que Pedro les estaba hablando, pero creyeron. Y por eso el Espíritu Santo cayó y los llenó. Y todos hablaban en lenguas. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros para alcanzar esto? Mucho. ¿Qué necesitamos nosotros? Creerle a Dios. Jesús hizo mucho bien, sanaba, libertaba y hacía de todo. Y ese mismo poder, porque estamos hablando de ir con mi poder, ir con mi programa, Presencia. y la tercera, Presencia. ir con mi presencia. De tres cosas estamos hablando. ¿Y quién las dijo? Jesús. Ahora, y nosotros ahora que decimos, es que en ese tiempo no se puede. Hermanos, nosotros no fuimos llamados para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Y tenemos que empezar por hacer lo que el Señor quiere. Estos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban lenguas, y en verdad, ya en el 48, el apóstol Pedro dice el 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí viene lo demás. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días allá, más tiempo, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Ok, entonces veamos cómo Dios trabaja con la iglesia. Ellos, quiero que sepan esta noche que Cornelio era gentil, como usted y yo éramos antes, pero ahora somos discípulos del Señor. Aleluya. Nosotros éramos gentiles, pero ahora somos hijos de Dios por misericordia. Pero nosotros también éramos gentiles. Creamos igual que Cornelio. Creamos que Jesús sigue haciendo obras. Creamos que Jesús sigue haciendo maravillas, pero que llevémoslo en nuestro corazón. Amén. Todo se puede, pero tenemos que creer. Vaya a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 17. Amén. Amén, amén. Yo quiero que notemos, estamos hablando del evangelismo y de lo que el Señor hacía. Amén. Amén. Lucas 10, 17 dice la palabra: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿En qué? A tu nombre. En tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, hoy doy potestad. ¿Quién está dando potestad? Pues estemos atentos, pues. Dice Jesús: he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Aquí hay cosas que no nos tienen que sorprender ni admirar. El mandamiento de Dios es el mandamiento de Dios, y nosotros no caminemos que si Dios un día lo utiliza en algo allá donde se está trabajando, aparece un enfermo, usted le pone manos, se sana. Si ven que está poseído de algún demonio, usted le pone manos y el demonio se va. No venga usted caminando ya con las alitas puestas. La obra la hace Jesús. Amén. Pero la iglesia tiene que practicar eso. Pero no venga, es que fíjese que ahora soy tan espiritual. ¿Cuál espiritual? Esos también se creían espirituales. En tu nombre también se los sujetaban los demonios. Y Jesús les dice: ¿y por qué se regocijan ustedes de eso? El que hace la obra soy yo, no ustedes. Cierto. Ustedes fueron enviados a cumplir una orden que yo les di. ¿Aló? A cumplir una orden que yo les di. La iglesia ha recibido potestad. Todos los que estamos acá somos iglesia. Y ha recibido potestad. Pero ¿sabe qué ha pasado en nosotros? Que no lo usamos. No lo usamos. Y lo primero que decimos: si pongo mano no se sana, ¿qué dirán? Si oro por un endemoniado, se va a pasar al demonio. A mí mejor que esté así. O sea, somos negativos en todo. ¿Aló? Cierto. Somos negativos. Pero somos la iglesia del Señor. Ahora se pusieron serios. Es que somos la iglesia del Señor. ¿A qué horas dije que no somos? Y dije, pero somos la iglesia del Señor. Pero sin oficio. ¿Aló? Porque nosotros pensamos a nuestra manera y hacemos a nuestra manera. Y Jesús dice: hoy doy potestad. ¿Qué es potestad? Poder. Hoy doy potestad. Os doy potestad a ustedes para que devoren serpientes y escorpiones. Y nosotros corremos. Ven una culebrita que echa chiquita. Se quedó a 10 metros y está saltando, todavía saltando montes para ahí. Sí, es que así estamos en este tiempo. Así estamos en este tiempo. Y muchos creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Aló? Esa enseñanza. No se quede con la palabra. Si va a preguntar, pregunta. No estamos haciendo la voluntad del Señor. Porque nosotros, dice la Biblia, que Él le dio potestad a la iglesia. ¿Y qué hacemos? ¿Y sabe por qué Dios no hace milagros en este tiempo? ¿Usted cree que Él no quiere? Porque nosotros estamos llenos de ego, llenos de vanagloria, llenos de orgullo. No puede hacer Dios algo en nuestra vida porque nos creemos. Hermano Carlos mide 1.50 y cree que mide 1.90. Somos tan llenos de vanagloria y por eso Dios no está haciendo lo que Él tiene que hacer, porque no tenemos humildad todavía. ¿Aló? Cierto, No hay humildad. Si Dios hace algo, ya queremos caminar de puntitas. Es que yo ahora soy espiritual. ¿Quién le dijo a usted eso? Por mucho que nos metamos con el Señor y por mucha misericordia que Dios tenga para con todos, si Dios no está con nosotros, nosotros nada somos. Si Dios en su infinita misericordia, usted ora por alguien y Dios lo sana, acuérdese que es Dios quien sana. Acuérdese que es Dios quien liberta. Pero no seamos haraganes. No diga, eso ya pasó, eso no es para nosotros. La iglesia sigue siendo la iglesia de Jesús. Aunque vengan 100 años más, esta palabra que está establecida va a seguir por todas las generaciones hasta que Cristo venga por la iglesia. Amén. ¿Qué pasa? Que somos haraganes y decimos eso no puede ser, y que mire que esto no, Señor. Dios hace lo que Él quiera con quien quiera.
y nosotros estamos llamados para hacer la voluntad de Dios. Jesús dice: os doy potestad. En otras palabras, yo les doy poder a ustedes para que ustedes muestren que quién soy yo. Por eso Efesios capítulo, me ayudan a 3:10, creo. Sí, Efesios 3:10, no estoy seguro si es 3 o es 6:10. Y dice que es la iglesia la responsable de hacerle saber a principados y potestades. ¿Aló? Ahí me ayudan allá. 3:10, ¿verdad? Bueno, entonces gracias a Dios no soy mal. 3:10. Ahora, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Y qué no somos la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Estamos. ¿Lo tiene, hermano Rey? Efesios 3:10. Efesios 3:10. Ajá. Para que la multiforme sabiduría No es. Sí, ahí es. Se lo leo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es la iglesia la responsable de hacerle saber a principados y potestades el poder de Cristo. ¿Pero qué ha pasado? No, es que viera que no se puede. Si yo hubiera nacido en el tiempo de Pedro, entonces sí. Si hubiera nacido en el tiempo de Pablo, hermano, deje de estarse minimizando. Nosotros somos discípulos también de Jesús. Amén. Somos discípulos de Jesús. Y nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, que somos nosotros los responsables de hacerle saber a principados y potestades que Cristo sigue siendo ese Cristo de poder y de gloria. Pero ya tenemos que dejar la pereza, la incredulidad. Es que no se puede, hermanos. Es que dice el hermano que hoy en estos tiempos ya no, que el hermano viva como quiera. Usted créale a la palabra de Dios. Que el hermano haga lo que quiera, no se preocupe. Es que fíjese que y eso que él es profeta, mira que él es evangelista. Deje que sea lo que sea. Si él cree que esto ya pasó, pues él no cree en las escrituras, pero usted crea. Amén. ¿Aló? Amén. Usted tiene que creer en el poder de Dios. No podemos seguir, amada iglesia. Estos de Lucas dijeron, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué precioso, ¿verdad? Pero es que ellos estaban viendo, no eran 70 que admirados estaban ellos también de lo que Cristo hacía. Ellos también estaban admirados de lo que Cristo estaba haciendo. Y Dios nos va a usar a todos. Cuando nos despojemos y empecemos a creerle a Dios, y cuando empecemos a desechar toda esa incredulidad y a decir que ahora ya no es tiempo de milagros, entonces Dios va a empezar a hacer maravillas. Pero mientras nosotros sigamos pensando que eso ya pasó, que Pedro era diferente, que Pablo era diferente, no, Señor. Nosotros somos discípulos de Cristo. Y ellos no tenían diferencia a nosotros. El mismo Jesús que llamó a Pablo, ese mismo Jesús nos llamó a todos nosotros. Ese mismo Jesús nos llamó a todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? Y a veces nos cuesta creer. Amén. Que nos cuesta creer. Y queremos ser discípulos para nuestra manera. Y yo le digo, iglesia, es tiempo que nosotros cambiemos esa forma de pensar, esa forma de analizar las cosas. Nosotros fuimos llamados para hacer la voluntad del Señor. ¿Para qué trabajamos? Para Cristo. No tenga miedo. ¿Para qué trabajamos? Para Cristo.
para Cristo. Si trabajamos para Cristo hay que escucharlo, hay que obedecerlo. Amén. ¿Aló? Aleluya. Si trabajamos para Cristo hay que obedecerlo. Ay, pero es que yo quisiera que Jesús diera un machete. ¿Para qué? ¿Para cortar la oreja al diablo? No, es que no es así. Si trabajamos para Cristo tenemos que obedecer a Jesús. Si Él dice que tenemos que hacerlo, ¿qué nos queda? Hacerlo. Aleluya. Si nosotros decimos es que servimos al Señor, si lo servimos, obedezcámoslo. Hagamos la voluntad del Señor. No podemos, como iglesia, pensar estas cosas pasaron, estas cosas ya no son. Entonces, ¿qué clase de iglesia somos nosotros? ¿Aló? Eso no puede ser. Si vivimos para Cristo, servimos a Cristo, trabajamos para Cristo, hagamos lo que Él nos dice. Amén. Voy a leer algo acá. Esto no lo van a encontrar en su Biblia. Misión Cristiana del Calvario cuenta con los grupos de comunión familiar como principal estrategia evangelizadora, por ser una actividad más permanente. Y continúa. Sin embargo, también creemos que Dios puede utilizar otras estrategias como campañas evangelísticas, noches de gloria y evangelismo al campo libre, que también son estrategias para ganar almas. No lo estamos haciendo. ¿Aló? No lo estamos haciendo para ganar almas. Y noches del amigo. Fíjese, mire esto. ¿Sabe cómo funciona esto? Usted tiene un amigo. Amigo, lo invito. Vamos a tener un culto para nuestras amistades. Vaya a escuchar sin compromiso. Mire cuántos estamos acá y nos traemos uno cada uno. Son estrategias para alcanzar almas para Cristo. No crean que avanzamos, nos falta mucho que hacer. Estamos hablando de misión, o sea, lo que es la misión Cristiana del Calvario. Se tienen que hacer noches de gloria, noches así, campañas evangelísticas, al aire libre o como sea, y invitar al amigo. Eso lo estamos haciendo. Aparentemente ya estamos avanzando, pero no estamos trabajando. ¿Aló? Pero no estamos trabajando a cabalidad. Esta es la estrategia que Dios le ha dado a Misión Cristiana del Calvario. Y nosotros hacemos varias, pero nos faltan unas. Estamos. Voy a seguir leyendo. Y esto es lo que ha conformado a las iglesias. En una ocasión, dice el apóstol hablando acá, en una ocasión alguien me invitó que fuera a una campaña. Y cuando estuve con ellos, tenían su programa y me dijeron: si vos querés, podés ministrar, ya que estás con nosotros. Y yo me quedé en silencio y no respondí. Él me volvió a preguntar y me dice: si quieres, lo puedes hacer. Y yo le respondí: no se trata que yo quiera. Si el Espíritu te ha dicho, entonces lo haré. Pero si estás hablando por tu propia cuenta, hazlo tú. Qué tremendo. Qué tremendo esto, ¿verdad? O sea, como al preguntarle 2 veces, él dijo: si el Espíritu ya te dijo, tú dime que lo haga. No me preguntes, en otras palabras, ¿verdad? Bueno, seguimos. La estrategia para ganar almas nunca habrá por qué pedir discernimiento, sino usted sea prudente y haga lo que Dios quiera que usted haga en beneficio de la obra de Dios. Los mandamientos ya están establecidos por el Señor y nadie podrá cambiarlos. Amén. Dice: los grupos de comunión familiar
es la mejor forma de involucrar a la iglesia en el evangelismo, discipulado, adoración, seminarios y otras actividades. Además, es la estrategia que la iglesia en el libro de Hechos realizaba con mayor frecuencia. Por consiguiente, es la estrategia más efectiva para que la iglesia crezca numéricamente y espiritualmente, logrando comunión, permanencia de los frutos obtenidos y que permitan una formación a los nuevos discípulos, llevándolos a una madurez espiritual. Si nosotros en el discipulado terminamos el discipulado y nos ponemos a hablar, mira vos, fíjate que ya va a jugar la selección de Guatemala, va a jugar contra Honduras, ¿a quién le vas a ir vos? Y el discípulo nuevo dice, estaban hablando de Dios tan bonito, ahora están hablando de fútbol. ¿Cómo vamos a edificar al discípulo nuevo si revolvemos las cosas nosotros todavía? ¿Aló? ¿No te lo explican? ¿A quién le vas vos? Pues si es de Guatemala, le va a ir a Guatemala. Si es de Honduras, le va a ir a Honduras. Pero no se trata de eso. El discipulado es para formar, que el discípulo nuevo se forme y que aprenda que es principio del evangelismo que un día tendremos que realizar. Amén. No es de otra manera. Los grupos de comunión familiar se tienen que dar en una forma personalizada a cada miembro del grupo de la iglesia en su totalidad. Esta está presta para involucrar a cuantos lleguen. Un grupo de comunión familiar se empieza con 2 o 3 personas, y si el discipulador es una persona que anhela y tiene la certeza que Dios está obrando en su vida, los grupos han llegado de 18 a 24. Crecen y empiezan con 2 o 3. Y crecen los grupos. Porque tenemos que aprender de Cornelio, ¿verdad? Si yo no estaba pensando en Cornelio ahorita, ¿verdad? No. La enseñanza tenemos que ponerle atención a todo. Cornelio, ¿qué hacía? Invitó a sus vecinos y les dijo, vénganse, hoy viene alguien acá que trae una palabra. ¿Saben que les vamos a dar café? Va a haber pan también. Y es una estrategia, no por el pan, sino porque se está llamando almas para Cristo. Amén. ¿Y nosotros qué hacemos? Se ve que ese vecino se ve que es enojado, mírele la cara, no, invítelo. ¿Aló? Pero ¿qué hizo Cornelio también para que llegara Pedro ahí? Imagínense que un ángel que le hablara, cuando le dijo, Cornelio, lo que tú estás haciendo, vos sí que fue agrado delante de Dios. Por eso es que un ángel vino y que mandó no sé cuántas personas para allá con Pedro. Ahí fue cuando vino, dijo Pedro, ahora sí, Dios no tiene excepción de palabras. Entonces ahí es donde ya vino a los gentiles. Ahí es cuando se ya dice que mandó a llamar a los vecinos para que se dieran cuenta realmente lo que... Ahora sí que ahí fue cuando cayó el Espíritu Santo con ellos, si no me equivoco. Ahí fue cuando ya fue que, imagínense, la gloria de Dios se menciona también en ese lugar, ¿verdad? Amén. Y otra pregunta también, que también está hablando del Espíritu Santo, porque cuando Juan el Bautista estuvo bautizando en agua a las personas, ¿no?, que se arrepintieran, también hubieron personas que le preguntaban a Pablo que si ya había recibido el Espíritu Santo, y más las personas decían, no sabemos si existe eso. Ahí es donde yo entro ahí la pregunta. Ellos es que aceptaron de nuevo, pero como ya habían aceptado y recibieron el Espíritu Santo, entonces ¿qué hicieron en este caso? ¿Es todo? Sí. Ok. Le voy a contestar la primera. Cornelio era gentil, no era creyente como nosotros. Era cristiano.
Él no era cristiano todavía. Él oraba y daba su ofrenda sin ser cristiano. ¿Cuántos de nosotros de acá no llegamos a eso? Cuando el hermano rey toca diezmo, todos se agachan y se les arruga la frente. ¿Aló? Sí, ¿eh? ¿Y cómo ofrendamos nosotros? Yo casi no toco esto, pero ya que usted preguntó, quiero decir esto. Trae de a 10, pasa a cambiarlo en la tienda, para no dejar el de a 10. Trae de a 5, igual. Hermanos, ¿cómo nosotros vamos a agradar al Señor si nosotros limitamos a Dios en todas las áreas? Cornelio era gentil y el ángel le dijo: tu oración y tu ofrenda ha subido delante de Dios. Notemos esto. Nosotros, para empezar, no oramos. Ofrendas somos tan agarrados, tampoco queremos soltar nada. Seamos sinceros, hermanos. Cornelio era un gentil, nosotros somos creyentes todos. Si yo les pregunto, yo no hablo de esas cosas, si les pregunto, levante la mano cuántos diezman, yo le garantizo, no la voy a levantar, que aquí hay 4 o 5 que levantan la mano. Y los demás, no señor, no hay que engordar al pastor que está gordito, con eso basta. ¿Sabe por qué? Entonces, un gentil, pero un gentil que reconocía que Dios era Dios. Ahora los creyentes estamos lejos del plan del Señor. Cierto. Nosotros ya somos hijos y nosotros tendríamos que tener una iniciativa, no por interés, sino por obediencia a Dios. ¿Aló? Le respondo a la otra. Juan el Bautista bautizaba sin que nadie recibiera. El que hizo la pregunta fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo han recibido el Espíritu Santo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos escuchado. Él les puso la mano y ellos recibieron el Espíritu Santo. No se bautizaron otra vez. ¿Cuántos de los que estamos acá han tenido una experiencia con el Espíritu Santo con sinceridad? Poquitos. Poquitos. Ya están bautizados. ¿Aló? Estamos hablando en confianza, ¿sí o no? Poquitos. Y los demás, porque no han recibido el Espíritu Santo, ya fueron bautizados. Hay aquellos gentiles recibieron, fueron bautizados con el Espíritu Santo y después en agua. Y los cristianos de este tiempo ahora creemos según nosotros en todo, pero nunca hemos tenido una experiencia de lo que es el Espíritu Santo. Y estamos hablando de un evangelismo con señales y prodigios. ¿Cuándo los vamos a ver? ¿Lo estoy explicando? Yo quiero que nosotros nos demos cuenta a qué distancia estamos, pero caminemos para avanzar y alcancemos el propósito de Dios. Dios no tiene, voy a decir esto, la semana pasada, un día jueves o miércoles, un hermano me llamó y me dice, no es que sea chismoso, pero cabe en esto, y me dice: pastor, ¿un católico puede profetizar? Y dije: sí. Dios tiene que cumplir su palabra con todos, y si los hombres no quieren hablar, va a volver a usar un asno. Y el asno va a ir profetizando si el hombre no quiere escuchar, porque Dios es Dios y Dios va a cumplir su palabra, porque Él profetizó por medio de Joel y Él dijo: en los postreros días o tiempos, como usted le quiera llamar, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No digo sobre mis siervos. ¿Aló? No digo sobre en los que me creen. Digo: derramaré mi espíritu sobre toda, y todo es todo. ¿Aló? Hermanos, nosotros tenemos que ver eso. Pero la iglesia tenemos que darnos cuenta que las promesas son de nosotros. Las promesas son de nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué
qué cree? Y se lo voy a decir porque ya se me ha venido y lo voy a decir, eso no está ahí. Ahora, ¿por qué cree que nosotros pasamos más angustiados que el evangelio de paz que nosotros anunciamos tiene que ser paz de verdad? De eso hablamos, ¿verdad? Del capítulo 43 al 46. Al 36, perdón. Del 36 al 38, perdón. Ahora, entonces, de paz. ¿Cómo vive la iglesia en este tiempo? Angustias, problemas, pleitos, celos, disensiones. Yo no sé lo que se esté viviendo, estoy diciendo lo que la Biblia dice. Lo dice, arréglalo. ¿Cómo vamos a tener una experiencia con el Espíritu Santo? Si hacemos las cosas de otra manera. Fíjese, hermano, que el hermano estaba, yo pienso que usted estaba hablando hoy que dijo Carlos. Se va a ver conmigo. Y empezamos, mire, hermano, como que solo yo me llamara Carlos. Posiblemente estaba hablando de otro Carlos. Y cuando no tenemos madurez, lo agarramos para nosotros. ¿Y cómo vamos a pensar que vamos a tener una experiencia con el Espíritu Santo si estamos lejos del plan de Dios? Cierto. ¡Aló! Hermanos, está bien que estemos anhelando, pero despojémonos. Si tenemos 5 o 10 años, dejemos que aunque sea una visitación de su Santo Espíritu que venga a nosotros y nos va a cambiar la vida. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y si hay cosas que no están bien dentro de nosotros, Él las va a quitar. Y vamos a empezar a vivir una vida distinta, una vida en paz, conforme al propósito de Dios. Porque si nosotros no alcanzamos esto, porque si escuchamos el evangelio, pero nunca nos imaginamos que es un evangelio que da paz, y las dificultades vienen, nos atormentan y todo, estamos angustiados, nos angustiamos por esto, por lo otro y por lo otro. Somos más llenos de angustia que de paz. Ahora díganme, estos gentiles que estaban allá en la casa de Cornelio, todavía estaba en el discurso el apóstol Pedro, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ni siquiera terminaba el discurso. Ellos creyeron que Jesús era el Señor. Qué lindo es eso. Hoy nosotros, hermanos, de verdad, y da pena. Lo dije el domingo. ¿Cuántos de aquí son bautizados? A escena del Señor no participan. Y no que somos discípulos, pues. Hay lavatorio de pies. Ese día no viene porque ¿qué tal si le toca a uno con los pies sucios? Y no que ya vamos para el cielo, pues. Yo quiero que notemos a qué distancia estamos del reino de Dios. No voy a ir porque no sé que me pongan a lavar a alguien que no se bañó ayer. ¿Cómo nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo si estamos enfermos todavía? ¿Por qué vine hoy? Qué bueno que vine. Qué bueno que vino. Tenemos que sanarnos, amada iglesia. Si nosotros no tenemos una sola experiencia de lo que es el Espíritu Santo, nunca vamos a saber cómo estamos caminando. Nunca. Yo les comentaba la otra vez. Yo recién convertido dije, me voy a convertir al Señor, pero eso de llorar, eso nunca lo voy a hacer. Es lo que yo pensaba que los que se caen hacían show. Y dije, yo jamás voy a permitir eso. Me hice cristiano y decía, yo siempre estaba con el cuidado y decía, no, yo no voy a caer en eso. Yo sí voy a permanecer de pie. Y decía yo en eso no, esas bromas que esa gente hace, no. Son relajos. No, en una vigilia, hermanos, una vigilia, pero hermosísima. Yo me caí, pero yo consciente. Y cuando se me agotó todo el cuerpo y caí, dije, ¿qué estoy haciendo aquí en el suelo? Y me quise parar, no, hombre, como aquellos borrachitos, me fui más lejos todavía. Dije, ¿qué hice? Mejor me hubiera quedado donde estaba, ya estaba cómodo ahí. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Dios llega, no hay valiente que resista.
Dios es Dios. Por eso cuando usted sienta, no tenga vergüenza, salga a danzar, brinque, haga lo que Dios le permita, pero hágalo para el Señor. Amén. Hágalo. Yo era uno que yo decía, yo en eso no voy a caer en ese juego. No, hermanos, no es ninguna bromita. Es la gloria de Dios que toca al ser humano. Pero quitémonos de eso. Sale por lo que preguntó hermano Pedrito. Esos gentiles tenían convicción, tenían temor a Dios, oraban. Es que Dios lo está viendo. Por eso le contesté al hermano, un católico puede profetizar. Una cosa es que profetice, otra cosa es que se salve, son dos cosas distintas. Todos pueden profetizar. El apóstol Pablo, perdón, él estuvo orando cuando era religioso, y en el sueño él vio en visión a Ananías que le ponía las manos. Óigame esto que voy a decir. Él vio a Ananías, hasta el nombre. Pablo no era cristiano, y vio que Ananías le ponía las manos para que recobrara la vista. Él fue con los principales sacerdotes y les dijo: denme permiso, voy a Damasco a traerme a este. Allá lo vi, se llama Ananías. Este ora igual que otros que anuncian a Jesús, porque Pablo tampoco hablaba de Jesús. Él era celoso de sus tradiciones, de sus costumbres y de todo lo que él hacía. Y salió en busca de Ananías. ¿Cuántos han leído la Biblia? Salió en busca de Ananías. Cerca de Damasco, ahí se le aparece Jesús, un resplandor, y le dice: Saulo, no se llamaba Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo ya estaba en tierra. Él dice: Señor, ¿tú quién eres? Jesús le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mire cómo Jesús le habla. Pero Saulo desde entonces no se llamaba Pablo. Dijo: Señor, perdóname y dime qué es lo que tengo que hacer yo. Qué lindo que una persona se pone a la orden de Dios. Pablo no era cristiano y tuvo una visión que vio a Ananías que oraba por él para que recobrara la vista. Y Pablo se enfureció y dijo: si yo no soy ciego. Claro que era ciego espiritual. Miraba con los materiales, pero no miraba con los espirituales. Y tuvo que aparecer Jesús, el que nos llamó a nosotros, para que le abriera los ojos. Con esto le estoy diciendo: Dios puede hacer lo que Él quiera. Amén. Pablo no era cristiano cuando tuvo la visión, pero Dios hizo que se cumpliera en él. Iglesia, nosotros todos estamos llamados para hacer la voluntad de Dios. Si usted no tiene una experiencia con lo que es el Espíritu Santo, humíllese y verá que lo va a tener muy pronto. Y cuando usted venga, va a estar danzando, brincando, hablando lenguas. Gloria a Dios, porque Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. ¿Me estoy explicando? ¿Alguna pregunta? Pablo en su primera visión no era cristiano todavía, y él salió en busca de Ananías, y ahí se le apareció Jesús y le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras le dijo: Pablito, si no te arrepientes estás perdido. Se trata de mí. Qué lindo, ¿verdad? Y la Biblia dice, Jesús nos dice: no me eligieron ustedes a mí, yo los he elegido a ustedes. El mismo que eligió a Pablo nos ha elegido a nosotros. ¿Por qué tiene que haber diferencia entonces? ¿Me explico, iglesia? ¿Por qué entonces nosotros estamos llamados para hacer la voluntad de Dios? Dice que es un grupo de comunión familiar. En un grupo de personas que se han convertido y quieren hacer la voluntad del Señor, que Él ha designado para que los grupos de comunión familiar
vivan en armonía, tengan comunión y puedan compartir unos con otros. Por eso yo me alegro por usted, hermano y hermana, que siempre que vamos, esto no es una orden, pero me alegro por lo que usted hace, que de repente sirve una tacita de café, de repente una galletita, de repente un panito, y algo otro pues se atreven hasta a dar comida. Gloria a Dios, porque no está establecido. Así empieza la iglesia a convivir, a tener comunión unos con otros, y empezamos a llevarnos bien como iglesia. De otra manera no se puede. Imagínense, termina el grupo de comunión familiar. Buenas noches, y se va. ¿Qué comunión va a ser eso? Hermano, regrese, no dejó la ofrenda. Yo no vine a pagar, yo vine aquí a escuchar. No, tenemos que agarrar el concepto. Vaya a Hechos 2, 46 y 47. No creo que termine, pero bueno. Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas, así como el panito que usted da para el discipulado. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso nos falta. Aló. Eso nos falta, amados, pero estamos a tiempo todavía, ¿verdad? Amén. 47. Alabando a Dios. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de qué? De ser salvos. De ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser Salvos. Se empieza en la casa. Ahora se empieza el discipulado. Muchos dirán, ay, que no me gusta el discipulado. Sí, porque no le ha tomado ahora lo que es la palabra, la enseñanza del discipulado. Pero es el principio. Y el día que usted salga con el evangelismo, usted sabe a qué va. Amén. Pero hoy muchos quieren evangelizar. Mire, ahorita Cristo le ama. Mire, Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él prometió que nos va a salvar. Y mire, le invitamos. Muchas gracias. Y que haya servido tales días y todo bonito. Mire, Reina, fíjese que gracias a Dios que usted vino a enseñarme. Yo me estoy todo. ¿A dónde quieres? Maicito. No, muchas gracias. Mira que vengo ayer. Tumbó la enseñanza. Habló, pues no tenía mansedumbre. Ah, que no tenía hambre. No, una cosa es que no tenga hambre. Cuando usted está con un inconverso, usted tiene que recibir todo lo que le dé. Aló, ya nos metimos al lío, ¿verdad? Cuando usted está con un inconverso, usted va a recibir todo lo que le dé. Porque usted habla bonito, pero por ahí muestra que todavía no ha aprendido. Usted mismo borró todo. ¿Y sabe qué es lo que falta? Mansedumbre. Es cierto. ¿Sabe qué es lo que falta? Mansedumbre. Todavía llego entre nosotros. Y aunque usted me diga, es que fíjese que el organismo, no, quítese de esas cosas. No, olvídese de eso. No hemos aprendido. Aló. No hemos aprendido. Hay ego dentro de nosotros y por eso nosotros todavía somos, se nos viene el viejo hombre o la vieja mujer y no queremos cambiar. Y déjeme decirle que estas cuestiones hay que eliminarlas. Estas hay que eliminarlas. Pedro también tuvo ese problema. Se vino un lienzo del cielo con animales, cuadrúpedos, terrestres y todo. Y el ángel le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro, ¿sabe cómo le dijo al ángel? Ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Ay, Pedrito era tremendo, no crean. Ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. El ángel le dice: Pedro, todo lo que Dios crió, no le llames inmundo,
Porque la oración que haces para santificar tus alimentos lo quita todo. Y tuvo que ir Pedrito. Esto nos falta, mis amados hermanos. Yo quiero con todo mi corazón que todos empecemos a despojarnos y que en verdad nuestro testimonio, nuestra conducta hable mejor que nuestras palabras. Podemos ser tartamudos, no se preocupe. Podemos ser tartamudos, pero si nuestro testimonio tiene que ver, muchos van a querer ser como usted. Aunque sean tartamudos, pero creyendo en el Señor. Aunque sea así, pero creyendo en el Señor. Pero si nosotros aprendemos a vivir como tal, y la iglesia en este tiempo tenemos que anhelar una experiencia con el Espíritu Santo. Si no la tenemos, amados, déjeme decirle, no se puede. Podemos tener la mejor expresión, podemos hablar de 1000 maravillas, pero si nuestra conducta no está conectada con nuestro mensaje, no vale. Y si el mundo, la gente lo puede calificar, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Si la gente se da la vuelta y dice, qué orgulloso, qué bonito habló, pero mi atolito que con todo mi corazón se lo estaba dando, no me lo recibió. Ya lastima. Y no, hermanos, nosotros somos una iglesia. A Jesús, recuerde cuando estaba en la cruz, ¿qué le dieron? Vinagre. Con hielo. Nosotros hay cosas que tenemos que aprender, amada iglesia. Y tenemos que empezar a meternos al plan de Dios, porque Cristo viene pronto. Y tenemos que estar a cuentas con el Señor. Pedro nos da una gran lección, o Dios por medio de, usando a Pedro, le dijo, levántate, mata y come. Pedro le respondió, porque Pedro no se quedaba callado. Pero como dice el apóstol, lo cuadró rápido el Señor, vaya, escrito todo lo que Dios crió. No le llames inmundo, porque nosotros en nuestro propio parecer parece que ya avanzamos, pero en nuestro propio parecer. Pero si el Señor nos califica, y muchos de nosotros, en mí, en ustedes, me aparece X, allá en el libro de los cielos. Pero estamos a tiempo de alcanzarlo, mis amados hermanos. Porque la Biblia dice que es para perfeccionarnos. Amén. Para perfeccionarnos. Vaya, y vamos a terminar con 1 de Juan capítulo 3, verso 1 al 3. Gloria a Dios. Los veo pensativos hoy, sí, como que no les gustó, ¿no? Primera de Juan 3, del 1 al 3. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar con Primera de Juan, capítulo 3, del verso 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios. Todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Qué precioso, ¿verdad? Se purifica a sí mismo porque Él es puro. Hermanos, mientras hay vida y esperanza, hay cosas que nos faltan,
a usted y a mí también. El apóstol dice que hay que hacer hasta una campaña o un culto o vigilia de amigo, no lo hemos hecho. Campañas al aire libre no lo hemos hecho. Estamos cumpliendo, pero nos faltan algunas que hacer. Amén. Y significa que hay que avanzar. Amén. Son estrategias para alcanzar el reino de Dios. Yo les animo en el nombre de Jesús, hermanos. Gloria a Dios por cada uno. Mire qué lindo por ese esfuerzo que usted hace. La Biblia dice que recompensa tenemos, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero sigamos adelante y de todo corazón, ánimo, la recompensa tenemos. Amén. Hoy no sé si se nos quiso preguntar o no dejé tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ya se acabó la enseñanza. Hoy me puse a predicar. Pero igual les amamos, amada iglesia, les bendecimos y sigamos adelante. Vamos a orar para la ofrenda, ¿verdad?